El cadáver de la novia es una película del estilo stop motion dirigida por Tim Burton, la cual salió a la luz en septiembre del año 2005. Esta película está basada en el cuento popular ruso-judío del siglo XIX llamada El Dedo, escrita por Isaac Luria de Safed. Esta película, además de poseer un característico estilo que Tim Burton le daba a todas sus obras, esta película ha sido partícipe en múltiples teorías como la teoría de quién fue Jack Skellington en vida. Sin embargo, esta película, en cuanto a misterios e incógnitas sin resolver respecta, no se queda atrás. Esta película trata de Victor Van Dort, un talentoso pianista quien debe casarse con Victoria Evergloth por intereses económicos inicialmente, pero que mientras más se conocen, terminan enamorándose genuinamente uno del otro. Sin embargo, mientras Victor practicaba sus votos matrimoniales, se casó por accidente con la novia cadáver Emily, para luego ser transportado al mundo de los muertos, algo que puede pasarle a cualquier persona. Soy Sergio y en este video, a petición de ustedes, les hablaré sobre ¿a dónde va Emily al final de la película? Tema en el que tendremos que cuestionarnos qué es el mundo de los muertos inicialmente. Y al final del video te contaré un dato que quizás no sabías de cómo Tim Burton pudo haberse inspirado para la creación de esta película y que, por la expresión de Emily en esta escena, fácilmente pudo haber entrado una referencia. ¿Te parece bien? Comencemos. En la película, Victor, al casarse accidentalmente con Emily, es transportado al mundo de los muertos, un lugar en donde habitan todas aquellas personas que fallecen en el mundo de los vivos. Obvio, ¿no? Y Emily era una de ellas. Sin embargo, una de las preguntas que se han estado repitiendo constantemente en internet es ¿a dónde va Emily al final de la película? Bueno, para esto tenemos que ver bien qué es el mundo de los muertos como tal, ya que, si te diste cuenta, en este mundo no hay ningún habitante que haya muerto de forma natural. Emily fue asesinada, Mayhew murió de un paro respiratorio y atropellado por su carroza, Lord Barkis fue envenenado, este señor murió partido por la mitad, etcétera, etcétera. Y si algo nos ha dejado claro las películas de Tim Burton, además de su excéntrico y a la vez increíble estilo, es la delgada barrera que separa siempre el mundo de los vivos del mundo de los muertos. Y en el cadáver de la novia, pienso que lo hizo de una forma mucho más detallista, y es que quizás lo que estamos viendo no es el mundo de los muertos como tal, sino más bien un purgatorio. Un lugar donde van todas aquellas personas que no pueden dejar el mundo de los vivos completamente porque han dejado compromisos sin terminar o porque aún no les tocaba su momento de morir. Punto más que explicado en la canción Los restos del día, donde el cantante menciona: realizó una promesa enviada bajo el árbol, esperando a su amor que la liberaría, aguardando por aquel que pidiera su mano. Siendo esta la atadura de Emily al mundo de los vivos, y por ende la razón del por qué ella está en el purgatorio, ya que Emily no podía descansar en paz hasta que esto ocurriera. Por eso Emily estaba tan desesperada con casarse, porque ella simplemente quería ser libre. Este punto también puede explicar el porqué de que todos en el otro mundo estén en constante descomposición, ya que podemos ver que cuando son recién llegados, por así decirlo, tienen un diseño completamente humano, salvo el color azul de su piel y los ojos amarillentos, y cuando tienen mucho tiempo son esqueletos totalmente, dejando esto claro con Emily, ya que literalmente en su cabeza vive un gusano que se comió su cerebro y que se la sigue comiendo de adentro hacia afuera. Me pregunto si ellos sentirán eso. Como sabemos, Lord Barkis asesinó a Emily para quedarse con su dinero, por lo que al final de la película, cuando murió a causa del veneno, Emily le dice a Victor que ella ahora es libre, y luego, para terminar su ceremonia de casamiento y poder terminar su última atadura, hace el tradicional lanzamiento del ramo, para luego desaparecer, convirtiéndose en mariposas de color azul con puntos blancos. En este momento, Emily fue liberada de sus ataduras y por ende, lo que pudimos ver en esta escena era a Emily yéndose al verdadero mundo de los muertos, donde ella podría descansar en paz por siempre. Una idea que también podemos ver plasmada en Coco con respecto a la muerte final, y de donde pude sacar ligeramente esta teoría, ya que recordemos que en Coco, cuando una persona es olvidada completamente, muere en el mundo de los muertos,
pasando entonces a otro plano. En el caso de El cadáver de la novia, se mantendrían en el mundo de los muertos, por así decirlo, hasta que cumplieran todo aquello que quedó pendiente en vida, y luego tienen su muerte final. Y antes de terminar con este video, te diré este dato algo curioso sobre El cadáver de la novia que quizás no sabías. Como dije a principios del video, El cadáver de la novia fue inspirado en una historia ruso-judía llamada El Dedo, el cual trataba de un chico que accidentalmente se casó con una mujer muerta al lado de un arroyo. Sin embargo, existe otro libro más tétrico que, en la película, tiene sus propias referencias y del cual Tim Burton también pudo haberse inspirado para hacer El cadáver de la novia. Este libro se llama El demonio en el árbol, el cual cuenta la historia de un niño que mientras jugaba en el bosque encontró una rama con forma de dedo saliendo de un árbol, y él, en modo de broma, coloca un anillo en este dedo. Sin embargo, este dedo pertenecía a un demonio que habitaba en este árbol, a lo que ella aparece y proclama que ahora ambos están casados. El chico sale huyendo del bosque y nunca más vuelve a ver a este espectro. El chico crece y cuando contrae matrimonio, esa misma noche, el demonio del árbol asesinó a la mujer con la que este chico se casó. Luego, años después, volvió a casarse y ésta también fue asesinada por la demonio del árbol. Al final de la historia, en la tercera boda, la última novia logra pactar con este demonio para que ambas puedan compartir al mismo hombre. Una historia más que referenciada en la película y que quizás explique la tétrica expresión de Emily cuando ve a Victoria y se entera de que ellos están comprometidos, ¿no lo crees? ¿Te gustó la teoría que acabo de contarte? ¿Conocías este dato de El cadáver de la novia? Deja un comentario que estaré leyendo cada uno de ellos. Si este video te gustó, regálale un like y compártelo con tus amigos. También te invito a suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales que están en la descripción de este video y sígueme en mi canal de juegos, donde intentaré subir contenido constantemente. Aquí Sergiox y sin nada más que decir, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.